El 25 de mayo de 1810 se formaba en la ciudad de Buenos Aires el primer gobierno patrio al calor de la presión contra el virrey Cisneros, obteniendo su abdicación. Pero, para entender todo este proceso, primero pongámosle contexto. Para comprender el inicio de nuestro proceso independentista, es interesante retomarnos a lo que pasaba en España, aunque ello nos lleve a retroceder 100 años. El 1 de noviembre del año 1700 moría el rey español Carlos II de Habsburgo, sin heredero al trono, desatándose así la Guerra de Sucesión Española, que duraría desde 1701 a 1714. En esta contienda, Francia y Gran Bretaña buscaron obtener ventajas aprovechando la crisis del reino español. Dicha contienda termina con un cambio dinástico. Los Borbones franceses toman el trono español, pero no consiguen unificar ambos reinos. Esto llevó a España a estar del lado de Francia en todas sus disputas con Gran Bretaña y sus aliados, entre los cuales se encontraba el reino de Portugal. Conflictos como la Oreja de Yanquis de 1739 a 1748 y la Guerra de los Siete Años 1756-1763 aumentan su intensidad y llegan a América. Por este motivo, la nueva dinastía debe aumentar su poder para competir con las demás potencias europeas. Esto lo hará mediante una mayor centralización y racionalización de los recursos. La propuesta de las reformas borbónicas que comienzan a aplicarse en el reinado de Carlos III proponen cambiar las ineficientes instituciones heredadas de los Habsburgo en América para establecer un control y explotación más efectivos de los territorios americanos. Entre sus medidas más importantes se encuentran la expulsión de los jesuitas y la privatización de sus tierras en 1768, la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y el Reglamento de Libre Comercio de 1778. Este aparente avance de la monarquía, con sus respectivas victorias militares y económicas, se verá con un primer revés en los alzamientos indígenas de 1781. Dichos alzamientos debilitarán la producción del Potosí, dando cuenta de la fragilidad del virreinato, ya que estas minas eran la fuente de mayores ingresos de la caja virreinal. A esta primera cuestión se le suma la revolución en Francia de 1781 y la destitución de los Borbones franceses. Aunque luego España volvería a alinearse con Francia para enfrentar a sus rivales de Gran Bretaña y Portugal, Napoleón demostraría no ser tan confiable como los familiares depuestos. Luego de la batalla de Trafalgar en 1805, España pierde su flota contra Gran Bretaña y la dependencia con su aliado francés es más que evidente. En este contexto, luego de la invasión de Portugal se producen las abdicaciones de Bayona en 1808. La familia real de España se encuentra en prisión y Napoleón corona a su hermano como rey de España. Ante este caos, algunas autoridades reconocieron al nuevo monarca. Esto provocó levantamientos populares en toda la península y la formación de juntas que renovaron a las autoridades sospechosas de colaborar con los franceses. Cuando estas noticias llegaron al Río de la Plata, la situación que se encontraron fue caldo de cultivo para lo que vendría. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 habían comenzado un proceso de militarización por el cual las milicias al mando de Liniers habían recuperado la ciudad ante la huida del virrey Sobremonte. En estas nuevas milicias eran muy destacada la participación de los criollos, por lo que su peso en las decisiones públicas se hizo notar en un clima de tensión creciente. Sin embargo, no podemos hablar todavía de intentos independentistas más allá de algunas figuras radicales como Mariano Moreno. En un primer momento, se trató de conseguir mayor autonomía, y los proyectos iban desde declarar la regencia
de la reina Carlota de Portugal, hermana de Fernando VII, hasta la conformación de una junta de gobierno que gobernara provisionalmente en nombre del monarca. Ante la formación de juntas en España, se buscó reafirmar la lealtad al soberano. Surgieron entonces los primeros intentos juntistas como los de Charcas y Montevideo. La deposición de Liniers y la asunción del nuevo virrey Cisneros en 1809 vuelve a realizar las hostilidades entre peninsulares y criollos. El nuevo virrey asume en una posición de gran debilidad. La falta de fondos lo obliga a abrir el comercio con los ingleses y esta acción termina por destruir el prestigio de las instituciones monárquicas y su debilidad se vuelve algo evidente. Por otra parte, las élites criollas, fuertemente apoyadas en las milicias, consolidan una nueva igualdad con las élites peninsulares. Figuras como las de Cornelio Saavedra, líder del regimiento de patricios, demuestran tener el poder suficiente para cambiar el rumbo político del virreinato, a la vez que se institucionaliza la relación entre la élite criolla y la plebe urbana. Los argumentos utilizados para explicar el traspaso de poder del rey prisionero a las juntas tuvieron que ser argumentados desde un punto de vista legal y hasta filosófico. En el caso de España, los argumentos pactistas rompieron con la doctrina absolutista, según la cual el poder del monarca tenía un origen divino y directo. Contrario a este, el argumento pactista proponía la soberanía del rey como producto de la elección del pueblo, el cual ofrecía su obediencia al monarca. La mayoría de los autores intelectuales de América tuvieron posturas diversas. La doctrina de sujeción podía provenir de autores escolásticos o iusnaturalistas. Este argumento permitía justificar que, luego de la deposición del monarca, la soberanía volvía al pueblo, y éste debía guardarla hasta la vuelta del monarca o la elección de un nuevo monarca. Esta elección le correspondía al pueblo y no podía ser impuesta. Estas noticias llegan a América junto con las novedades de las victorias y derrotas sufridas en la península. Es así como el nuevo gobierno jura en nombre de Fernando VII, creándose la primera junta, la cual depura la audiencia expulsando a oidores y al virrey. En esta toma del poder, la figura de Saavedra se vuelve fundamental. La formación de la primera junta sufrirá fisuras ante el desconocimiento de su autoridad en Montevideo, Paraguay, el Alto Perú y Córdoba. Al mismo tiempo, comienza a haber rupturas entre Saavedra y Moreno. Mientras que el primero propone una política moderada, el segundo incitó a una política más radical, criticando el pacto colonial, el cual, según él, fue producido por la conquista, el robo y la fuerza. Moreno combinó en su pensamiento argumentos pactistas con las ideas de Rousseau sobre el contrato social. Para él, la soberanía era única e indivisible. Su implementación implicaba la idea de un pueblo preexistente al rey. Con esta argumentación, Moreno quería evitar la fragmentación de la soberanía entre todos los pueblos, es decir, entre las ciudades con cabildo que podían rebelarse ante la autoridad de la nueva junta. A su vez, que evitaba la fragmentación de la soberanía, intentó llevar las acciones de la junta hacia la independencia absoluta. A modo de resumen sobre las ideas tratadas en el video, podemos decir que el proceso independentista en el Río de la Plata no puede ser explicado sin comprender los cambios que sufrió España a lo largo del siglo XVIII. La asunción de la nueva dinastía borbónica supuso un enorme cambio en las relaciones de fuerzas de los estados europeos y la alineación de España a la política francesa. La implementación de las reformas borbónicas supuso un cambio radical sobre la relación que la península tenía con América. De esta forma, la lucha por un mayor control, comenzada por Carlos III, acabaría fracasando, producto de la invasión napoleónica en 1808 y las insatisfacciones de las élites americanas
ante una España que no podía cumplir su papel dentro del pacto colonial.